Perfecto. Bueno, seguimos con las charlas previas al CAM, al Congreso de Autoestima y Liderazgo en Montevideo, que llegamos a la 13ª edición. Y este año el tema es Reprogramando Mentes para el Nuevo Futuro, de las soft a las power skills para innovar en la vida y en el trabajo. Y hoy es el turno de Jimena Piroto Weber, que es coach. Bueno, tenés mucha experiencia también en ventas. ¿Seguís trabajando en Es cierto. Divino? Es cierto, es cierto, es cierto. Y tenemos como esas dos aristas ahí de esto mismo que decís, ¿no? De lo soft y de lo más técnico, ¿no? Sí, sí, desde ese lugar sigo trabajando en Divino y además tengo la consultora y en estos dos sombreros profesionales, lograr traer a lo cotidiano esos dos desafíos es interesante y de la mano de esto, ¿no? De cómo trabajar lo técnico, pero no descuidar todo lo que tiene que ver con lo soft, que es tan importante hoy, ¿no? Sí, bueno, quiero saber tu historia un poquito, cómo eras de niña. Todos les pregunté, dicen, ay, la típica psicóloga psicoanalista que nos pregunta por la infancia, pero quiero, ya que el tema que pusimos, porque a todos, y además Jimena va a trabajar eso en el Congreso, todos, desde Gabriel Balone va a trabajar negociación, eh, José Gordín va a trabajar más el tema de esto de salir del piloto automático, cómo tomar mejores decisiones. Pablo Echeverry va a trabajar más el tema de la reconversión de carrera, Margarita Interesante. Manguino más marca personal, Alejandro Laborde bien liderazgo, Carlos Servián, bueno, una charla muy inspiradora y motivadora porque está Mira, pasando un momento de salud complicado y nos va a compartir con nosotros. Y bueno, y Jimena dice creatividad, creatividad que sabías que tuvimos un congreso, una edición que trabajamos la creatividad. Me encanta. Es una cosa que me encanta, es una habilidad muy necesaria, me parece. Pero quiero saber si ya de niña, ¿cómo eras de niña? ¿Ya eras creativa? ¿Ya te veías coach? ¿Ya tenías esa cosa viste lo que implica ser coach? Que ahora sí, les claro, vamos a contar a la gente. sí, ¿Cómo claro, eras de claro. niña? Mira, la verdad es que siempre fui muy inquieta, ¿no? De estar haciendo muchas cosas, de jugar mucho, de divertirme mucho. Creo que después existe el proceso de maduración y el proceso educativo y profesional que empieza como de alguna manera a generarnos caminos más marcados, ¿no? Pero de niña sí, siempre fui de jugar mucho, de divertirme mucho y de nunca hacerlo sola. La conversación en casa era mamá, ¿quién viene? Mamá, ¿dónde voy? Porque porque nunca quería hacerlo sola, no me sentía bien en casa sola, tenía que ir con otros, hacer con otros. Creo que si tengo que decirte lo que me caracteriza es más eso, ¿no? El compartir y el jugar con otras personas, con otros niños que me retroalimentaran de eso. Y creo que eso es lo que traigo también hoy, ¿no? Nada se hace solo ni en lo corporativo, ni en lo profesional, en lo personal. Estamos atravesados desde lo social, desde lo grupal, y desde ahí yo creo que el gran valor que tiene la creatividad como traer nuevas ideas, porque a veces pensamos también, Leti, que la creatividad son cosas, ¿no? Muy abstractas, muy sacadas de contexto, muy diversas. Y la realidad es que a veces la creatividad es hacer un pequeño cambio en el proceso actual, ¿no? No siempre son grandes cosas. Claro, bueno, pero me gustaría cómo empezó tu historia de amor con el coaching. ¿Cómo se te dio? Bien. Porque vos tenías mucho éxito como trabajando en empresas y Ujú. cómo se te ocurrió, o fue la misma empresa que te llevó, porque tuviste la suerte de estar en empresas que te fomentaron espacios de coaching y eso y te atrapó. Contame cómo se te da por formarte como ¿Cómo coach. terminamos ahí? ¿Cómo terminamos escribiendo esa historia? Mira, la realidad es que yo trabajo el primer espacio más grande que empiezo a desarrollar a nivel de equipos es en áreas de call center. El center tiene una particularidad en su estructura y en su formato de funcionamiento, que son espacios donde de repente son pocas horas de trabajo, pero son trabajos muy intensos. Entonces el desarrollo y el acompañamiento de las personas es muy importante para sostener los procesos de venta, para sostener la atención al cliente, para sostener la sonrisa telefónica todo el tiempo. Entonces desde ahí siempre fui muy inquieta. Ya con 18 siempre cuento que Gustavo Rey, que yo sé que también ha sido ponente y es Tu una, amigo.
Sí, súper. Gustavo Rey hizo una publicidad en la radio, en Océano, hablando sobre la programación neurolingüística. Y ahí, con 18 recién cumplidos, yo hago el practitioner de PNL. Y siempre digo que fueron de esas cosas que son un antes y un después en uno. Además de porque era muy chica, porque me permitió ampliar las posibilidades de las cosas para hacer. Y después, en cada uno de los espacios de grupo, la realidad es que a veces lo propiciaba la empresa y otras veces no tanto, pero siempre traía esto de, bueno, ¿cómo saco a cada una de las personas que son parte de mi equipo, en este caso operadores, vendedores, agentes de la experiencia telefónica, para conversar y para en esa conversación motivar, sostener la energía, mentorear para hacer mejor el trabajo, diseñar, y bueno, por ahí lo hice mucho tiempo de forma innata con estas herramientas de PNL, pero no mucho más y bastante más avanzado el tiempo, con 20 y pico ya, 30 es que decido formarme como coach. No me preguntes cómo llegué a la escuela en Argentina, pero me formé allá y fue un camino de ida, porque fue también cerrar eso que cuando vos decías PNL en el 2005, la gente no entendía de qué hablabas. Entonces me ayudó también a marcar esas técnicas, esa disciplina que uno trae. Yo sé que vos también sos formada en PNL, Leti, y viste que a veces explicar qué es y desde qué lugar estás hablando es como raro. Hoy no tanto, hoy aparece mucho más, pero hace unos cuantos años atrás era más complejo, ¿no? Que nos implicaba un desafío de explicación de por dónde iba la cosa, ¿no? Entonces, por ahí fueron como las primeras conjunciones. Y los últimos años, sí, muy enfocada en lo comercial, te diría que he trabajado con equipos desde equipos pequeños de 5 o 7 personas a 100, 120 personas y con plataformas grandes y después también ahora, hasta hace algunos años en lo que es retail, que también implica un desafío de sostener la motivación y por supuesto que la creatividad, porque la creatividad es la que sostiene también el llegar a los objetivos, el cómo me planifico, el cómo me ordeno. Y en definitiva también esto es aplicable a lo personal, no solo a lo laboral, ¿no? Porque somos todo uno en todos los ámbitos donde nos movemos. Entonces, Claro, esto incluso, se mueve. sí, y yo creo que, mira, siempre cuando a mí me preguntan cualquier actividad que organizo de liderazgo, esto, el congreso es, bueno, Congreso Autoestima y Liderazgo Montevideo, que la gente dice, ¿por qué autoestima? Que se supone que el líder tiene autoestima. No siempre se supone, porque a veces el líder se deja llevar mucho por el ego y le cuesta tener una autoestima estable, una estabilidad emocional, que es verdad, puede ser un excelente líder, pero de repente lo emocional no le está permitiendo quererse, sentirse orgulloso, una cantidad de cosas, ¿no? Sí, Y yo creo que siempre lo digo, que el liderazgo es una habilidad que sirve para todos. A veces digo, el Congreso está abierto para todo tipo de gente, no solamente los que trabajan en equipos, ¿no? En tu caso, bueno, liderás equipos en Divino, ¿no? Y ayudás. Está bueno que la empresa te ha permitido también que vos hagas mentoring, ¿no? De equipos comerciales, ¿no? Eso está muy bien. Muy bien, porque claro que sí. podrían decir, bueno, tenemos ya un estilo, unas estrategias de venta y vieron que una persona tiene talento dentro de su equipo y además se formó y te permiten, ¿no? Desarrollar todas esas habilidades, ¿no? No todas Sí, las y de empresas. hecho te voy a contar que yo hoy ya no estoy directamente relacionada ahí en el área comercial, estoy en todo lo que refiere hace 2, 3 años, en todo lo que refiere a desarrollo de talento y desarrollo de aprendizaje, porque bien alineado también a lo que estoy haciendo afuera. Consultora 3 hoy lleva como visión y valores a las empresas esto, ¿no? La importancia de trabajar sobre el propósito, la importancia de trabajar sobre el aprendizaje, la importancia de organizaciones que sean generativas, que establezcan conversaciones con sus equipos, que sean de apertura. Entonces, siempre digo que lo más valioso de este recorrido ha sido que es haber estado de los dos lados, ¿no? Claro, pero esto me parece interesante. Decime, Jimena, o es demasiado, de darte demasiados laureles. A ver. Divino, yo pienso, la empresa desarrolló tu lugar.
porque lo hablamos el otro día con Alejandro Laborde cuando él ponía de ejemplo en su libro El líder aprendiz, él pone de ejemplo el caso de Billions, viste que tiene una psicóloga que trabaja en la empresa, y yo digo, ¿tu desarrollo como coach no influyó para que la empresa trabajara más el desarrollo del talento? ¿O ya lo trabajaba divino? ¿O Y ya era bueno, algo creo, que ya lo no, trabajaba? no, creo que fue una hermosa, un hermoso proceso, ¿no? De desarrollo. Y sí, yo creo que los coaches dentro de las organizaciones siempre provocamos preguntas, ¿no? Y desde ahí el desarrollo. Eh, No, creo pero está bueno porque no se ve eso mucho. Fíjate, las empresas, la mayor parte de las empresas tienen recursos humanos, le dicen recursos humanos al departamento. Salvo, estoy pensando en una empresa que trabajé en Barcelona, que les hice coaching y les hice cursos de liderazgo, que era el grupo intercom.com, que lo vendieron, creo, que José Antonio Barros era un líder muy inspirador y a su departamento, el supuesto departamento de recursos humanos le decía valores y personas, el departamento de valores wow, y personas. Imagínate cómo eran todos querían ser como él por y una supuesto. empresa que valores hacía ahí, ¿no? Pero yo digo, esto, a mí me gusta enterarme de esto, de que vos podés fundaste tu propia consultora, ¿cuándo la fundaste? ¿Tres? Y hace 7 años más o menos, con 7 otro años. nombre y demás, pero el recorrido ha ¿Pero sido sola de vos siete o con años. con Y socios? trabajamos, mira, yo soy la directora y lo que hago es trabajar con unos grupos emergentes, que por ahí también viene esto del trabajo colaborativo y el tema de hoy, ¿no? De esto de la necesidad de que solo uno no puede, ¿no? Y ahí vuelvo también a la Jimena de la infancia buscando socios Bueno, si de acuerdo al estratégicos. proyecto, contratás, Claro, colaboran tenemos un equipo contigo. colaborativo que trabaja en el interior, otros que trabajamos en Montevideo. También con esto traigo esto que vos decías recién, de las empresas y las preguntas que nos vamos haciendo como empresas, cada vez más las empresas uruguayas y sobre todo, ahí apunto a las pymes y a las empresas medianas, empiezan a pensar en cómo hacer mejor y cómo llevar adelante los desafíos de los nuevos paradigmas, ¿no? Y entonces ahí es donde desde Consultora 3 lo que hacemos es abordar, hacer un abordaje integral trabajando todo lo que tiene que ver con lo que refiere a gestión humana y también todo lo que refiere a comunicación, a procesos y trabajo de liderazgo y demás. Entonces, esto termina siendo una energía que se mueve y que circula, ¿no? En los Claro. proyectos y en las personas también, ¿no? Sí. En esta necesidad de, que me quedo un minutito ahí, en esta necesidad del cambio de paradigma que estamos teniendo, ¿no? Creo que venimos de un paradigma estructural muy, muy duro y hoy Buca, Bani, la volatilidad, la incertidumbre, el caos nos empuja a pensar nuevas dimensiones y nuevas formas de hacer las cosas. Y creo Sí. que ahí es donde tenemos mucha oportunidad y creo que la clave es visualizarlo como una oportunidad, no quedarnos simplemente con esto como una dificultad, la dificultad de las nuevas generaciones, la dificultad de las conversaciones. A vos te debe pasar, Leti, que te encontrás continuamente con la conversación de nadie quiere trabajar, mi equipo no colabora, mi equipo no habla, abrimos las reuniones y no dicen nada. Entonces, ¿desde qué lugar estamos planteando las estrategias para abrir esas conversaciones? Creo que eso es clave. Y el rol del líder, líder personal, porque ahí trabajamos todo lo de cada uno y líder profesional, es vital, ¿no? Es vital que hagamos el proceso de robustecer las habilidades que tenemos. Es por ahí. Claro, ¿y qué ves trabajando? Y además es algo que lo planteaste, ¿no? Tanto en la charla previa como en el Congreso, el tema de la creatividad para impulsar espacios colaborativos. ¿En qué la creatividad nos puede ayudar a colaborar más, a co-crear? ¿En qué? Ujú. ¿En qué cosas lo ves? ¿Y qué dificultades encontrás a veces cuando querés plantear la creatividad o que sean creativos y ves como que ponen bloqueos? ¿En qué se bloquea más la gente a la hora de hacer uso de su creatividad? Mira, yo creo que hay algunas aristas que están en el entorno de la creatividad en sí misma, hablando desde esta idea de creatividad como nuevas ideas, ¿no? De traer nuevos componentes al servicio de la experiencia, del desafío, del espacio que estamos compartiendo. Creo que hay algunos ejes en el entorno de la creatividad que coartan y que se vuelven una dificultad y otros que expanden, ¿no? Yo creo que la escucha
es vital. Y hablamos tanto de la escucha, hablamos tanto de la conversación y nos falta tanto estar presentes en esas conversaciones para crear escuchas que realmente permitan generar conversaciones significativas, porque de la mano de esa conversación significativa, cuando la persona se abre y comparte lo que quiere, lo que necesita, lo que lo desafía, lo que lo preocupa, ahí es donde nosotros generamos unos liderazgos que permiten creatividad. Porque lo primero que te sucede es que vos abrís una dinámica de grupo para ser creativos y para hacer una lluvia de ideas de la dificultad que estás atravesando, del tema que traes para compartir, y las personas se quedan calladas. Se quedan calladas porque están demasiado acostumbradas a obrar en función de lo que el líder dice. El líder les dice, hacelo así, ponelo así, móvelo a tal momento, déjalo de esta manera, a vos tu trabajo es este, en un cuadradito, en tu metro cuadrado tan escueto y con tan poca posibilidad de desarrollo, que abrir diálogo real desde la integridad y desde honrar el espacio de las personas es la base para que después logremos ser creativos. Porque si no, esa conversación no avanza, esa semilla no crece, ¿no? Porque ese diálogo anterior no honró la opinión, el aprendizaje. Muchas veces nos pasa que las personas que están en nuestros equipos son los expertos en cómo hacer las cosas. Y ellos son la clave de cómo hacerlo mejor. Claro, sí, me queda, con esto que estás diciendo, siempre me acuerdo de la frase de Steve Jobs que decía, no contratamos a la gente inteligente para decirle lo que tiene que hacer, sino que la contratamos para que ellos nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Exacto, Es exacto, que es así, exacto. es como, pero ¿cómo cuesta en Uruguay? Yo lo encontré mucho, a ver, en España se quejaban, ¿no? Pero yo decía, no, es el paraíso España comparado a Uruguay a veces en Mira, cosas, por ejemplo. Fomento de la cultura emprendedora en el equipo. ¿Cómo cuesta? Vos fíjate que a veces a un gerente estás hablando, negociando cosas y siempre, ¿para qué pregunto todavía eso, no? Y creo que se puede deber a que, y esto también pasa en la vida personal, ¿viste? Cuando nosotras, las mujeres, tenemos independencia económica, cuando nosotras decidimos por nuestro propio dinero, tenemos una ujú, libertad que hacemos lo que queremos. total, Y cuando no la tenés, porque dependés del dinero de tu marido, cambia totalmente tu panorama de posibilidades. En el mundo de la empresa parece lo mismo. Si a un gerente yo no le doy presupuesto y libertad en el presupuesto, o con un límite, ¿no? por supuesto. Que siempre tiene que estar preguntando a ver a dónde tengo que gastar y cómo puedo gastar, ¿Cuánto y cómo? eso genera, claro, tensión, y tensión y que el otro, el que va a negociar con ellos, dice, che, voy al uno, me voy a negociar con el uno, porque no puedo perder tanto tiempo Me entre salteo todos tantos los pasos, filtros, claro. ¿no? Entre tanta conversación para llegar a esto, a lo que yo quiero cerrar con esta empresa, este gerente me está complicando la burocracia, parece, ¿no? O burocracia, miedo, falta de cultura emprendedora, una cantidad de cosas que ves. ¿Vos lo ves eso todavía o Sí. ves que está mejor eso? Yo creo que vamos allanando el camino y a veces cuando vos planteás, bueno, preguntémosle al equipo qué necesita. Lo primero que aparece es como esa cara de, primero que sí, me van a decir más sueldo, ¿no? Eso es lo primero que aparece. Después cuando empezás a generar espacios de conversación, que además se cultivan, uno de primera no entra en un equipo, yo no voy como consultora 3 a un equipo que no conozco a sentar las bases maravillosas en 3 minutos, no pasa. Uno tiene que establecer una conversación, abrir el espacio, generar confianza, abrir el espacio y desde qué lugar, ¿no? Yo digo siempre abrir el círculo. Es esto de, bueno, ¿qué vamos a compartir? ¿Por qué lo vamos a compartir? ¿Por qué estamos creando este espacio provechoso? Yo digo, como si la organización fuera un sistema vivo, que necesita retroalimentarse circularmente, ¿no? Para ser Bien, creativo, bien para ser... sistémico, bien sistémico. Exacto, exacto, bien sistémico. Para ser creativo, para ser inteligente, para ser innovador, para ser adaptativo a los cambios, ¿no? Hoy ser estático ya no nos funciona, no es viable. Pero claro, tenés que establecer una confianza que quizás no está tan generada, ¿no? Incluso en esos espacios de conversación, Leti, muchas veces lo que pasa es que los propios colaboradores terminan reconociendo muchas virtudes de la empresa que de repente los CEO o los dueños o los directores o los gerentes
en fin, líderes, no tenían tan claros que para las personas eran atributos valiosos. Y a veces, por no abrir la conversación por miedo, se pierde la oportunidad de resignificar y de cosechar esas apreciaciones, ¿no? Que quizás alguna mamá traiga que la hayan dejado salir media hora antes para participar de la experiencia en la escuela fue significativo. Y quizás ese líder no lo sabe. Entonces, darnos esa oportunidad es desafiante, sí, pero entiendo realmente que es el único camino. Yo no Ah, logro imaginarme hoy otro tipo de empresas, ¿no? En el futuro. lo que pasa que, viste, que pasa mucho con el líder, yo lo que noto en la empresa, cada vez más, yo digo, yo a veces pienso, ¿por qué le dieron tanto a Sigmund Freud si al final él explica una cantidad de procesos humanos? Por ejemplo, en una empresa, yo siempre digo, tiene que estar papá y mamá. Si no está papá y mamá, los hijos, que son los trabajadores, se sienten, no, no, siempre lo explico con esta metáfora, pero es Me que es encanta. así. Cuando tú no sentís que el líder es como medio papito, mamita, sentís como familia disfuncional, es malo, ves, empezás a ver todo negro, no te gusta trabajar ahí, vas con... En cambio, cuando vos te sentís como que es tu familia la empresa, como que y papá y mamá están, se llevan bien y no hay tensiones entre ellos y les dejan lucir a todos los hijos, desarrollarse a todos sus hijos igual, bueno, pero ¿qué pasa? Hay disfuncionalidades todo el tiempo en la empresa, ¿no? Sí, Ahora, la figura del líder, viéndolo como un ser que me inspira, me motiva, quiero ser como él, es un modelo, bueno, es parecido a papá, yo quiero ser como vos, papá, cuando crezca, es la quiero ser. proyección adulta de... Claro, ahora, ¿qué está pasando en esto a nivel creativo? Los líderes hoy, están generacionalmente pensando, ¿no? Que viste que Mm, durante mucho tiempo le dimos mucha importancia a los millennials. Ah, los millennials, que vos sos millennial, ¿no, Jimé? sí, Millennial. Después vinieron los centennials, ¿no? Ahora centennials. ¿Qué decimos? Pensábamos que no iba a haber nada más peor que los y, millennials, llegaron los centennials. y no te cuento los alfa. Claro. ¿Qué hace? A ver, ¿son naturalmente creativas esta gente? ¿Ya les sale la creatividad? ¿O tanta información que tienen digerida desde las tablets, el touch y todo eso, hace que no desarrollen tanto la creatividad, pensando en la creatividad como una forma de solucionar Como problemas, insumo, ¿no? como insumo, Sí. como insumo. Mirá, si me lo preguntás, yo siento que son exponencialmente creativos con las cosas que se comprometen, ¿no? Con las cosas que se comprometen. ¿Por qué? Porque tienen valores que integran una cultura distinta a la nuestra, ¿no? Donde el espacio y el compartir con el otro es importante, el espacio recreativo en el lugar de trabajo es importante, eh, todo lo que refiere a sustentabilidad, cuidado por el medio ambiente, ¿no? El valor del humano. Cuando tenemos organizaciones que tienen una mirada desde ese lugar, hoy la gente joven elige por la cultura del lugar donde va a ir a trabajar, que es algo, Leti, que nosotros no hacíamos. ¿No? Entonces, desde ahí, cuando hablamos de las nuevas generaciones, yo creo que son extremadamente creativas, incluso innovadoras a nivel de la inteligencia artificial, a nivel de los desarrollos tecnológicos, que nosotros empezamos a quedar a pata, Leti, nosotros estamos unos escalones atrás, necesitamos que ellos nos vayan abriendo ese camino. Entonces, sí lo son, lo que creo es que nosotros tenemos una gran responsabilidad por detrás, como líderes de otra generación, de entender cómo los comprometo. ¿Cómo hago para que ese colaborador quiera quedarse y no elija salir al mundo y no elija otra corporación, otra organización donde encuentre esa calidad de trabajo que no está teniendo conmigo? Y creo que desde ahí nos obliga a todos, como líderes de las organizaciones del futuro, a pensar en los planes de beneficio, a pensar en los planes de carrera, a seguir pensando en el desarrollo. Ya no todo es el salario, ¿no? Y creo que la pandemia lo hizo exponencial. No tenemos ni que hablar de todo eso, ¿no? Lo tenemos asumido y lo sabemos, pero creo que del desarrollo de la creatividad es propiciando espacios y tenemos un gran desafío ahí todavía. Tenemos un gran desafío. Decían el otro día, ¿dónde era? En la
era creo un programa argentino que la facultad era de medicina, no, era acá en Uruguay, en un informativo Ujú. uruguayo. Parece que habían establecido, ¿era uruguayo o argentino? No me recuerdo, pero La bueno, supongo que obligatoriedad de la hora, de las horas, que hay- obligaban a los de la Facultad de Medicina y decían, a mí no me gusta que me obligan, salvo una chica, decía, yo por mí me voy a cualquier hospital, total, la única que tenía, bueno, que decís, bueno, muy bien, aplauso. ¿Qué pasa con eso? el resto sentía, para todos era definitorio que me obligaras. Yo lo vi. Explicarles a la gente qué era lo que pasaba Claro, en esta facultad. al parecer hay una nueva normativa que podría estar surgiendo en breve que hace que los que se van a recibir como médicos de la UDELAR, de nuestra universidad pública, la normativa traería horas nuevas obligatorias a cumplir en hospitales públicos. Entonces Sí, sale la periodista, me imagino que en el entorno de la facultad, y empieza a entrevistar, todas chiquitas, 18, 20, más o menos, Leti, corregime si me sí. equivoco, pero eran todas bastante jovencitas, seguramente iniciando la carrera, y entonces les iba preguntando, ¿y a vos qué te parece esto de la normativa? ¿La conocés? ¿Qué te parece? ¿Qué opinás? Y todas las personas a las cuales se entrevistaron, chicas, chicos, lo primero que traían era obligado no me sirve, obligado no me gusta, obligado. Y esto es lo que nos pasa en las estructuras corporativas también. Que esto no significa no tener límites, ¿eh? Esto no significa que no hayan normativas claras, que yo no tenga que, empresas donde tengo que Obligado, cumplir. sentir obligación porque te digan que tenés que tener determinadas horas para vos, que recién egresás en la Facultad de Medicina como médico, médica, no, no, de locos. Y que se quejen de que les impongan horas, que se Tal, quejen en lugar de pensar, qué bueno que es práctica, porque así aprovechar. yo voy a estar más preparado para mi trabajo. Pero En vez de Leti, pensar así, estas conversaciones así, cuando son planteadas de una forma que a veces comunicacionalmente no es la mejor, estas mismas disfuncionalidades las tenemos en lo corporativo. Es la conversación de un líder diciendo tenemos que cambiar el horario de tal cosa, tenemos que ajustar no sé qué a nivel del proceso, y estas discusiones también las tenemos. claro. Ahora, ¿cómo establecimos los compromisos con ese colaborador? ¿No? ¿Cuán claros fuimos con los plazos, con las características del trabajo? ¿Cuántas oportunidades le dimos o fuimos flexibles cuando lo necesitó? Para después ir a establecer esta conversación de ida y vuelta, donde además le puedo modificar, cambiar, ¿no? Por eso es que digo que esto es de dos y que necesita ser, así como vos decías recién, sistémico, ¿no? Hay algo que a mí me gusta mucho y que seguramente lo traiga también en la conversación del Congreso, porque me hace todo el sentido y creo que no está tan difundido como debería, que es la teoría del caos y del orden. ¿No? Hay una autora americana, Margaret Watley, creo que tiene 80 y pico de años, la señora sigue escribiendo libros maravillosos, es una escritora estadounidense, y por lo menos, seguramente esto viene mucho más atrás, pero es a la que más yo me he acercado en la lectura, nos habla del caos y el orden como dos polos, ¿no? Los dos extremos de la cosa. Y entonces estamos todo el tiempo como si nuestra vida fuera un péndulo, pendulando entre el caos y el orden. Más, hoy, en los paradigmas que estamos habitando, el entorno buca, el entorno Bani, volátil, incertidumbre, entonces, desde ese lugar, el orden y el caos nos enseñaron que el orden es lo que está bien y el caos está mal, ¿no? Si yo te pregunto a vos, Leti, ¿qué preferís, el ordenado o desordenada? Seguramente vas a decir ordenada. Y entonces estamos ahí pendulando constantemente. La realidad es que el entorno actual no nos permite estar en un polo solo, es inviable. Entonces, yo, por ejemplo, en las sesiones de mentoría o de coaching o en los trabajos de consultoría en las organizaciones y en los equipos también en Divino, siempre traigo esta conversación. A los líderes sobre todo. No existe un polo único dentro de este movimiento. Vamos a estar todo el tiempo pendulando entre el caos y el orden. ¿Cómo estructuro mi jornada de trabajo? Bueno, armando los 5 deadlines del día que tienen que quedar resueltos, que quizás cumplo 4 de 10 o 4 de 5 y aparecen cosas, dificultades, desafíos, conversaciones que de repente me ocupan toda la jornada. No me voy frustrado porque no pude cumplir con todo,
¿sí? Porque este caos y orden son parte de la forma de transitar nuestro ser laboral hoy, ¿no? Y son dos ejes complementarios, tenemos que abrazar ambos, porque dentro del orden hay caos y dentro del caos hay orden. Y yo me voy a poner una Claro, lista, voy a cumplir algunas cosas y otras no las voy a cumplir. Y está bien que así sea. sí, Entonces, tal cual. Mira, un profesor mío de hace años de la Facultad de Psicología, Gabriel Gali, tenía un ujú, libro que se llamaba, bueno, él era muy fanático de Deleuze y de Derrida, de ajá, Caosmos, justo Caosmos, claro, la unión de caos y claro, osmos, ¿no? Dios Equilibrio, mío, que tiene que ver con el exacto, equilibrio. Es así, es tal cual, Caosmos. es tal Estamos en cual. un caos. Pero Estaba, está sobrecalificado el ser multitasking, eficiente, ya superordenado, no, perfecto. ya No es no, sano, no es ya sano. no. Hace tiempo. Eso es Claro. una de las cosas que yo hace muchos años que le vengo diciendo, viste, nosotros cuando tenemos que ir a dar charlas a comunidades de mujeres, que durante tiempo la mujer orgullosa de ser multitasking y que el hombre no hacía una cosa a la vez. No, claro, el hombre lo hace bien, el hombre se enfoca y termina la cosa y nosotros nos dispersamos. Y yo dije, Sí. no, multitasking nada, hace tiempo estoy diciendo que a partir de, mira, mi formación en neurociencia y neuroliderazgo, el curso que vengo haciendo hace tiempo, Ujú. yo te puedo decir que no puedo ni trabajar con música, porque primero soy melómana, soy muy fanática de la música. Y yo digo, a ver, si yo pongo de fondo música mientras estoy trabajando, no estoy trabajando. Bien, no estoy trabajando, porque mi cerebro en algún momento está prestando atención a esa Por supuesto. canción, Hay me una parte de mi distrae. atención que está enfocada en esa melodía, sin duda. Y cuando le ponemos toda la energía a algo, mucho mejor. Te sentimos, claro, estamos en un mundo tan sobredosis de estímulos que dos por tres ponemos musiquita de fondo. Sí, ponemos musiquita de fondo. Y a veces te despertás y prendes el informativo, ya está. Lo tenés ahí Eh, mapeado, ¿viste? De fondo de cl- todo lo que haces. claro, pero te das cuenta que cuando no lo tenés, cuando lo apagás, cuando no decidís no prender la tele de mañana apenas te despertás, para despertarse, no, yo tengo que llevar al colegio a mi hijo, que despierta el informativo. Claro. Y cualquier otra cosa que no sea distracción, que no sea a la vez, ningún sonido a la vez, nuestro cerebro va a estar mucho mejor. Bueno, viste que tenemos un temazo, ¿no? Que es reprogramación mental. ¿Te llevas con la reprogramación mental para este nuevo futuro? ¿Cómo estás programada mental? ¿Tuviste que cambiar mucho de tus programas mentales en el último tiempo? Sí, tuve que cambiar, claro que sí. Y creo que cuando te hablo de este cambio profesional, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con eso. Y también te puedo decir que me desarrollé como líder en un paradigma completamente distinto. Entonces, eh, sin dudas, la reprogramación es obligatoria cuando vos venís de un paradigma estructural rígido para liderar equipos y personas y te encontrás con que eso deja de ser funcional, que se vuelve disfuncional, deja de ser funcional. Y creo que es la clave hoy de los líderes. Cuando hablamos de todo lo que estamos hablando, creo que las conversaciones que atraviesan a los líderes actuales son esas, son las del viejo paradigma, el nuevo paradigma. Incluso, mira, muy cortito, no me quiero ir de tema, pero hace unos días tenía una charla con una líder de un equipo que me decía, me está costando comer con mi equipo, almorzar con mi equipo al mediodía, porque siento que si soy demasiado yo, peligro que me cuestionen. Con todo esto del liderazgo, la rigidez, ¿no? Y lo personal, lo no personal. Yo decía, no pierdas eso, porque tu esencia es importante en esto. No vas a volver a ser la misma que el mismo líder que eras hace 10 años. ¿No? Yo creo que el reprogramarse es vital. Creo que el reprogramarse es en la vida, todo el tiempo, consecuentemente, ¿no? Circularmente, Claro, constantemente, diría. Y exacto, podría el cambio. seguir diciendo atributos. Claro, claro, pero creo que Y en mí significativamente en ese corte, Leti, de salir de la etapa pero comercial a sobre todo a dejar partir del de... coaching, pensás Claro, que te guiaste a sí, partir sí, del sí, sí, coaching. sí, sin dudarlo, porque ahí es donde yo decido conscientemente en acciones y en presencia trabajar el desarrollo de las personas y dejar de trabajar lo comercial. No porque no me gusta, a mí que lo comercial me gusta mucho, también me atrae muchísimo, me divierte hoy, pero Sí. el objetivo es otro.
Y ahora estás más en la parte de talento, desarrollo de talento dentro Todo de lo la que es empresa. desarrollo de talento en la consultoría y en la organización, sí, claro. Y te Y puede, y puede ser cliente directo tuyo divino para tu consultora. ¿Pueden la, hacer eso? la realidad es que yo ejerzo el mismo rol en los dos lugares. Los dos. Porque en Bueno. definitiva, dentro de la organización yo hago muchas veces las mismas prácticas que llevo afuera, ¿sí? ¿Y Y a veces las que llevo afuera las llevo adentro también, es cómo como, hiciste para conciliar la empresa con con tu trabajo en la consultora? ¿Podés conciliar? ¿Tuviste que sacarte horas en la empresa o no? ¿O seguís con mira, el... al momento lo vengo llevando bastante bien, te diré, sobre todo en esto del equipo que respalda, ¿no? Cuando uno encuentra un equipo sólido que te acompaña y que te respalda, pues sentís que estás vos aunque no estés, ¿no? Y creo que eso es una prueba eh, fehaciente de eso. Quizás el futuro sí sea una opción. Sí, sí, sí. Claro, Quizás el que futuro tengas sí que sea. optar. Sí, sí, sí. O Por empezar ahora a estás... pensar desde qué lugar. Sí, sí. Sí, hasta ahora con el esquema que llevamos actualmente me llevo lo mejor de los dos mundos. Siempre lo Claro. digo. Incluso me pasa que a veces romantizan bastante el 100% emprendedurismo, 100% corporación, y yo les digo, hey, ojo, hay un mundo intermedio para En las muchos. dos. Sí. Exacto. Sobre todo porque además en las dos me sigue tentando lo innovador. Muy defensora de eso, ¿no? En los dos espacios la innovación me sigue manteniendo alerta, despierta, divirtiéndome. Entonces por ahí me hace todo el sentido. ¿Qué habilidad blanda te parece la más importante para innovar, para sentir que innovamos? ¿Cuál te parece que tenemos que encontrar? Y si no la tenemos, creo que todos la tenemos, pero a todas las habilidades blandas, pero sí que sentís a veces que están como apagadas en ti, ¿no? Que las tenés, Sí, que necesitas algo que te las encienda. que te ¿Cómo, mueva. ¿Cuál te parece que hoy son habilidades blandas? Vamos a decir no solo una. ¿Cuáles son las habilidades blandas para vos clave para desarrollar hoy, para sentir que innovamos en nuestra vida y en el trabajo? Y yo creo que sostener la imaginación y la base de la creatividad, esto de estar generando nuevas ideas y para eso, si tuviera que ponerlo como en un proceso, nuevas preguntas. Las nuevas preguntas todo el tiempo, ¿no? Saber preguntarse. Saber preguntarse, porque ya las preguntas no son ni cómo lo haces o para qué lo haces. Esto es el valor de la pregunta generativa. Y para quien no sepa qué es, hay mucha información, hoy hay un caudal disponible de documentos, libros y materiales, busquen, indaguen, fórmense en el proceso de la pregunta generativa, ¿no? Que invita a nivel personal y a nivel grupal a volvernos exponencialmente creativos y en acciones, ¿no? La pregunta generativa tiene esto del cómo poder aprovechar la diferencia, de cómo poder desafiarse. Yo creo que el coaching habla de la pregunta poderosa y la pregunta generativa lo eleva un poquito más, ¿no? Algunos autores de PNL por ahí, John Grinder y demás, tienen algunos libros específicamente de qué acciones podemos construir nuevas, qué desafíos nos inspiran hoy, esas preguntas que nos mueven del lugar donde estamos, ¿no? Que ya no somos ¿Y los qué, mismos después de contestarnos esas preguntas. y qué te gustaría en tu charla en el Congreso que se lleve la gente? Que vaya con ganas de abrirse más al aprendizaje, a la creatividad. ¿Qué te gustaría Qué linda dejar? pregunta, Leti. Eh, qué linda pregunta. Me gustaría que se fueran con ganas de probar algo nuevo. Me gustaría generar esa sensación que dice, ay, ¿qué hago mañana? ¿Qué de esto puedo aplicar? ¿Qué de esto puedo hacer? ¿No? Porque ahí creo que es donde está la clave. En esto mismo, ¿no? Generar una charla generativa. No, porque Que, eso es otra cosa que decimos mm, siempre en el Congreso. El Congreso se caracteriza por ser un evento
tan práctico como teórico, porque les vamos a dar Total, recursos, técnicas para que la gente se totalmente. lleve para aplicar en su vida personal y laboral, o sea que eso está muy bueno. Bueno, Totalmente, un Leti, y gusto. estamos armando ahí algunas cositas que hacen al prácticas para equipos y que también va a ser parte de ese entregable, que entendemos que es donde agrega valor para llevarlo, para animarse, para no salir de ahí con una idea que solo sea una idea, sino poder llevarla a la práctica cotidiana, sí, muy alineados con eso. Bueno, como ven, si ustedes quieren conocer a Jimena, como conocer a Pablo Echeverri, a José Gordín, a Gabriel Balone, a Alejandro Laborde, a Margarita Manguino, a Carlos Servián y servidora, yo, nos Seguro, vemos el total. 20 de mayo en el rooftop del Victoria Plaza Office Tower. Va a ser vamos a comer rico, tenemos un coffee break delicioso que hace tartarte, vamos a hacer networking también, aprender y sobre todo rodearnos de gente inspiradora como Jimena, que sí, que a veces lo necesitamos. Yo siempre digo que además este es el evento para la gente de desarrollo personal, no solo para líderes. Sí, Porque nosotros los que estamos en desarrollo personal siempre estamos dando, 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 dando. Y decimos, ¿y cuándo alguien me va a quedarnos y dejarnos, ¿no? De alguna manera que nos lleguen nuevos aprendizajes, bueno, nuevas ideas, nuevas reflexiones, y eso está bueno. Eso, totalmente. ¿qué música le pones a este mundo ¿Qué música para le pongo? cerrar? Coldplay, Coldplay, ¿cuál de Coldplay, ellas? Con todas. cámara ahí que te diga, que te muestre ahí cuando estás ¿Te imaginas, Leti? Cualquiera, cualquiera de ellos recuerden porque me gusta muchísimo. una canción de Coldplay que te parezca que refleja este mundo, ¿cuál es? ¿Viva la Bueno, vida? ¿cuál? Viva la vida, sí, viva, me lo sacaste justo, sí, sí, viva la vida, sin duda, sin duda. Me parece además eh, que son muy genuinos y necesitamos mucho de eso. Eso me pasa con ellos particularmente. ¿Dónde no ves verdad? Donde no veo verdad, la burocracia. Viste que a veces lo burocrático se vuelve como pesado y con mucho espacio para lo no auténtico. Sí, menos burocracia y más movimiento, Leti. Más Más cosas. movimiento, hay que moverse, tienen que venir, hay que conectarse, hay que Total, ver otra gente, hay que total. abrir nuestras miras, sin duda. Sí, sí, Bueno, sí. Jimé, un placer. La verdad que como le digo Placer a es todos, yo mío, Leti. horas, horas estaría, pero a todos les digo media hora y siempre nos pasamos un Siempre nos poquito, quedamos un montón. Sí, sí, tal siempre nos cual, tal pasamos cual. un Las poquito. conversaciones de valor son así. Es que lo que Uno pasa es que pestanea son y gente parece que se fue. ustedes son gente muy interesante y ¿qué vamos a hacer? Si somos gente si son gente interesante, Somos, Leti, somos. somos de, pues adiós somos, ay, ay, qué Somos, Leti, somos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sos una mujer hermosa, extremadamente generosa, te lo digo siempre, además, y no voy a perder la oportunidad de decírtelo hoy, y con un caudal siempre de recursos y de energía para compartir, y eso es admirable. En el Uruguay de hoy necesario, pero muy admirable. sí, porque somos chiquitos y a veces, viste, que están cada uno cuidando demasiado su chacrita y les cuesta esa cosa de vamos a ver cómo compartimos el pastel entre todos. No, les cuesta todavía esa Hay mirada. pastel para todos, cada uno trae su impronta, yo siempre lo digo eso. Sí, ¿Sí? sí, y además se generan sinergias que son lindas, ¿no? Que está bueno. Tal Bueno, cual. Jimé, un placer. Placer, Nos vemos el 20 de mayo, ya saben, de pero 15 a 20 y 30 horas, rooftop de Victoria una Plaza tarde Fiscal. hermosa para aprovechar. Todavía tienen una promoción, aprovechen para compra anticipada, siempre hay descuento. Y en autoestimadeliderazgo.com pueden ver más. Y bueno, esta charla va a ser colgada en varios sitios, porque quiero Buenísimo. que todos conozcan a Jimena, Gracias. y al Congreso. Total. Allí estaré.